Ok, vamos a retomar entonces la clase luego de la desconexión de Zoom. Entonces habíamos quedado en esta lámina, si no estoy equivocado, estábamos leyendo el enunciado del problema. Voy a volverlo a leer para, bueno, entrar en materia nuevamente. Como se muestra en la figura, una fuerza de 100 libras actúa sobre un bloque de 300 libras que está colocado sobre un plano inclinado. Los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano son mu sub s igual a 0,25 y mu sub k igual a 0,20. Determine si el bloque está en equilibrio y encuentre el valor de la fuerza de fricción. Y me dan de dato el ángulo, cuánto es el grado de inclinación que tiene ese plano. Entonces, bien, vamos a cumplir el primer paso, que siempre ha sido pues mi metodología de trabajo, la que yo les he transmitido, que el primer paso es analizar el dibujo. Siempre el dibujo hay que analizarlo bien porque a veces hay magnitudes que las vamos a calcular a partir de relaciones geométricas allí, a partir de relaciones de triángulo, de trigonometría. Entonces, el dibujo siempre hay que entenderlo bien para obtener medidas o ángulos que nos puedan ayudar a calcular las incógnitas. ¿Ok? Entonces, siempre por eso, el primer paso es analizar el dibujo. Bien, observamos que está el bloque, en este caso pues está un bloque de color azul. La figura nos indica, el enunciado del problema nos indica de que hay una fuerza de 100 libras que actúa sobre el bloque. En este caso, esa fuerza es esta que estoy resaltando. Esa fuerza actúa en el bloque, directamente en el bloque, ese es el punto de aplicación de la fuerza, pero ese vector está actuando con una dirección paralela al plano inclinado. ¿Eh? Esos análisis son importantes que lo tengan ustedes claro. La dirección de este vector, ¿verdad? Esta dirección, su línea de acción, es una línea de acción paralela al plano inclinado. Bien, ok. Es parte de los datos del problema, viene con una figura. Luego dice que el bloque es de 300 libras, quiere decir que el bloque vamos a considerar su peso, me lo están dando directamente el peso, es 300 libras. En el caso en que sea una masa, ya saben que deben multiplicarlo por la aceleración de gravedad, es decir, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Multiplican por la aceleración de gravedad y de esa forma ustedes lo obtienen en fuerza. Otra cosa importante allí es que ustedes, si van a utilizar la aceleración de gravedad 9,81, ya deben de saber que ese 9,81 es para el sistema internacional, es decir, para cuando las unidades de medida son metros sobre segundo al cuadrado. Si usted estuviera trabajando un problema donde las unidades de medida es el sistema inglés, o sea, estén trabajando en libras, en pie, en pulgada, entonces ya usted sabe que la aceleración de gravedad no puede ser 9,81. Esos son los detalles que usted debe estar pendiente. ¿Ok? No puede ser 9,81, sino que usted tiene que hacer la conversión. Bien, seguimos entonces. Vamos a considerar allí el peso del bloque, es 300 libras.
y está colocado en el plano inclinado. Tenemos los dos coeficientes de fricción entre el bloque y el plano inclinado. Tenemos el ángulo de inclinación del bloque, de inclinación del plano, perdón, y están las dos preguntas. Hay dos incógnitas. La primera, nos están preguntando si el bloque está en equilibrio. ¿Ok? Eso en otras palabras es si el bloque está estático. ¿Ok? Si el bloque no tiene movimiento. O sea, esa es la pregunta. O por el contrario, el bloque está en desequilibrio, es decir, está en movimiento. ¿Ok? No está estático, está en movimiento. Bien, eso lo vamos a determinar ahorita para poder contestar eso. Y luego la segunda parte dice que hay que encontrar el valor de la fuerza de fricción. Entonces yo les comentaba antes de la desconexión de Zoom que de repente usted me puede preguntar ahorita, empezando el problema, ah, profesor, pero ¿cuál fuerza de fricción? ¿La estática o la cinética? O sea, eso no lo vamos a contestar ahorita. ¿Por qué? Porque primero tenemos que confirmar si él está en equilibrio. Ahí es donde usted va a tener esa respuesta. Si usted en su análisis y en sus cálculos, usted determina que el bloque está en equilibrio, entonces ya usted sabe que la fuerza de fricción que usted va a calcular es la estática. ¿Ok? Pero si usted en sus cálculos determina que este bloque está en movimiento, entonces la fuerza de fricción que usted va a calcular es la cinética. ¿Ves? Entonces, por eso ahorita no podemos contestar la segunda pregunta. Tenemos que enfocarnos primero en la primera incógnita. Bien, ok. Entonces, luego de analizar el dibujo, vamos a ver qué paso sigue. Dice fijar el sistema de referencia. Ok. Entonces, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de este curso, he representado el sistema de referencia con los vectores de color verde, los vectores unitarios, I y J. He insistido mucho en que ustedes deben de indicarme cuál es el sistema de referencia con el que ustedes van a trabajar. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque yo no tengo por qué adivinar cuál es el sentido positivo que usted asumió para resolver el problema. O sea, usted pudo haber asumido el sentido positivo va a ser hacia la derecha, ¿verdad? Pero de repente usted asumió que es hacia la izquierda. Eso es válido, ese es su sistema de referencia. Con tal usted los resultados me los dé en función de ese sistema de referencia, eso está bien. Eso no quiere decir que esté mal. ¿Ok? Ahora, lo que sí debe hacer usted es indicarme a mí allí en evaluación dónde usted está colocando el sistema de referencia para yo poder entender todo el procedimiento que usted desarrolló allí. ¿Ok? Los signos, para yo poder ver si ese signo negativo que le dio al final es correcto o por el contrario es un error. ¿Ok? Entonces, muy importante y insisto en esto, fijar el sistema de referencia. Ok, en este caso, yo lo estoy fijando en el centroide del bloque. ¿Ok? En el centroide del bloque. Sin embargo, como esta figura es un poco pequeña quizás, se va a ver recargada de muchos vectores. Va a estar como recargada. Entonces, para evitar un poco la confusión de ustedes y que haya allí dificultad, entonces yo voy a cambiar este, estos vectores unitarios de color verde, ¿verdad? Los voy a quitar y voy a colocar unas líneas auxiliares de trazo corto para indicar cuál es la dirección X y cuál va a ser la dirección Y. ¿Ok? Entonces procedo, allí está. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la dirección que vamos a asumir de X
es paralela al plano inclinado. Esa va a ser la dirección del eje X. Todos los vectores que estén actuando paralelos al plano inclinado, esos son en dirección del eje X. Atento allí. Y la dirección del eje Y va a ser todos aquellos vectores que actúen perpendicular al plano inclinado. ¿Bien? Esos van a tener la dirección del eje Y. Bien, continuemos. Ok, entonces ahora viene el paso de dibujar el diagrama de cuerpo libre. Por eso era muy importante aprender este paso porque fíjense que en los objetivos siguientes de la materia se sigue utilizando el diagrama de cuerpo libre. Anteriormente, eso lo habíamos definido como un esquema donde vamos a dibujar, vamos a representar todos los vectores fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido que estamos estudiando. Eso es lo que significa un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, el cuerpo que estamos estudiando en este momento es ese bloque de color azul. Ya hay señalada una fuerza, la de 100 libras, porque la figura la trajo así. ¿Ok? La figura, este problema viene con esa fuerza ya indicada desde el inicio. Bien, entonces nosotros vamos a indicar el resto de las fuerzas que actúan sobre el bloque. ¿Ok? Hemos colocado entonces ahora la fuerza del peso. ¿Ok? En el enunciado me habían dicho que el peso de este bloque era 300 libras. Aquí lo estoy resaltando en el enunciado en este momento, donde me dieron ese dato. El bloque pesa 300 libras. Bien, está colocado allí en el diagrama de cuerpo libre y fíjense que ese peso está actuando verticalmente hacia abajo. Siempre es importante nosotros como estudiantes de ingeniería, los vectores. Siempre es importante la dirección de los vectores y el sentido de los vectores. Recuerden que nosotros, los estudiantes de ingeniería, trabajamos con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, para que queden perfectamente definidas, tienen que decirse su valor, su módulo, su dirección, su sentido y algunas veces hasta el punto de aplicación. Entonces, bien, el peso siempre, eso recuerdo claramente que lo dije en su momento en clases pasadas, el peso siempre va a ser un vector que actúa verticalmente hacia abajo, siempre. Aunque el cuerpo rígido que estemos estudiando esté sobre un plano inclinado, de todas maneras, la Tierra es el que está interactuando con el bloque. ¿Ok? Ese vector fuerza es la interacción entre la Tierra y el bloque. Ese no es una interacción entre el plano inclinado y el bloque. Ojo, ¿no? Ojo allí, cuidado con una confusión. El peso es la interacción entre los cuerpos rígidos y la Tierra. Entonces, aunque el bloque esté montado en un plano inclinado, pues su vector se sigue manteniendo verticalmente hacia abajo. Y es por esa razón que se ha dibujado con la punta de la flecha hacia abajo, ¿ok? Verticalmente con dirección vertical con sentido hacia abajo. Muy bien. Seguimos anotando cuáles son las otras fuerzas que actúan. Allí tenemos la normal. Efectivamente, como lo acabo de mencionar en láminas anteriores, en esta misma clase, pero en láminas anteriores, la normal es una fuerza que siempre va a actuar cuando hay superficies de contacto. Y la dirección que va a tener esa normal es perpendicular a las superficies de contacto. Por eso es que en este caso, esa normal tiene este vector acá, ¿ok? Como lo estoy resaltando en este momento. Esa normal
tiene un vector que es perpendicular a la superficie. Y el vector normal, pues, actúa en el centroide de esa superficie que están en contacto. Entonces, por eso se coloca en el centro. Y bueno, es precisamente donde yo coloco el sistema de referencia. Así que la normal está actuando en dirección del eje Y. ¿Ok? Hago hincapié mucho en esto de la normal porque eso puede ser un punto de equivocación por parte del alumno cuando esté resolviendo problemas en la evaluación. ¿Ok? Es importante colocar en el lugar correcto a los vectores, al vector normal. Bien, seguimos. Vamos a suponer ahora el movimiento del bloque hacia abajo. Pregunto yo, si alguno tiene una duda, puede en cualquier momento preguntar. Fíjense, hasta los momentos nosotros lo que estábamos haciendo era el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, estábamos agregando todos los vectores fuerza de todos aquellos cuerpos que están interactuando con el cuerpo que yo estoy estudiando. Entonces ya coloqué el peso, ya coloqué la normal. Fíjense que como el bloque está sobre un plano inclinado, pues lógicamente este plano inclinado hace alguna interacción sobre el bloque y esa interacción se llama fuerza normal. Ok, sin embargo, como en el enunciado del problema me están dando los coeficientes de fricción, ese es el dato que le va a indicar a usted que usted debe considerar la fuerza de fricción en este diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Repito eso. Como el enunciado del problema le está facilitando a usted los valores de los coeficientes de fricción, ese es el indicativo para que usted considere la fuerza de fricción en el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, nos faltaría agregar la fuerza de fricción en este diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Pero hay que analizar algo previamente antes de colocar el vector, que es lo siguiente. Ese vector actúa tangencial a las superficies de contacto. Eso lo vimos ahorita en la clase de hoy, en láminas anteriores, que las fuerzas de fricción actúan tangenciales a las superficies de contacto. Ese es un dato importante. Y lo otro es que esas fuerzas de fricción van a tener un sentido contrario al sentido del movimiento. ¿Ves? Entonces, esos dos datos son importantes para yo analizar dónde debo colocar la fuerza de fricción en este diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde la debo colocar? Entonces, yo he decidido que la voy a colocar acá, donde ha aparecido. La voy a resaltar. La fuerza de fricción ha sido colocada acá en este sitio, ¿ok? Donde lo estoy resaltando. Entonces vamos a analizar eso. Primero, como las superficies en contacto están allí, pues en ese plano inclinado, entonces el vector fricción, fuerza de fricción, tiene que tener la misma dirección del plano inclinado, la misma dirección de las superficies en contacto. Por eso coloco el vector, pues, con la misma inclinación que tiene el plano inclinado. Ese es uno. Segundo, observen que yo he colocado la flecha hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba. Es válido decirlo de cualquiera de las dos maneras para este caso. ¿Por qué lo he colocado así? Porque si el vector fuerza de fricción tiene sentido contrario al movimiento, se opone al movimiento, quiere decir entonces
yo pienso que este bloque se deslice hacia abajo. Él no se va a deslizar hacia arriba del plano inclinado. Yo pienso que si la sumatoria de todas esas fuerzas que están actuando sobre el bloque llegan a, a estar desequilibrados, ¿verdad? No, generan una resultante pues diferente a cero, yo pienso que el movimiento de este bloque va a ser hacia abajo, ¿ok? Entonces, como yo pienso que va a ser hacia abajo, entonces la fuerza de roce, como se opone, tiene que ser hacia arriba. Y por ese es el motivo que yo estoy colocándola hacia arriba, con la flecha hacia arriba. ¿Bien? Para que se oponga al movimiento que yo supongo que es hacia abajo. Ok. Piensa que estamos hablando de su posición, porque nosotros no sabemos si el bloque está en equilibrio. Y si está en equilibrio, no tiene movimiento. ¿Ves? Entonces, por eso es que estoy hablando de su posición. Todavía no puedo afirmar que está en equilibrio. Bien, continuamos. Veamos el ángulo alfa. Es importante saber que el ángulo alfa es los grados de inclinación que tiene el plano inclinado. Pero es importante saber en dónde participa ese ángulo alfa con el peso, ¿verdad? ¿Por qué es importante que lo sepa? Porque yo he fijado el sistema de referencia de tal forma que el vector peso no coincide con los ejes coordenados, ¿ok? Fíjense que el vector normal sí coincide con la dirección del eje Y, ahí no hay problema. El vector fuerza de 100 libras que me dieron de dato desde el principio, ese vector coincide con el eje coordenado X, entonces ahí no hay problema. Pero el vector peso no coincide con ninguno de los dos ejes coordenados. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que descomponer ese vector. Tengo que descomponerlo en una componente en X y en una componente en Y. Y para yo poderlo descomponer, necesito saber uno de los ángulos, ¿verdad? O el ángulo que forma con el eje X o el ángulo que forma con el eje Y, cualquiera de los dos. Eso me permitiría a mí entonces utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno y de esa forma yo puedo definir la componente en X o la componente en Y. Entonces, por eso me interesa saber dónde está ubicado este ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa está ubicado allí donde yo lo estoy colocando. ¿Ok? Lo voy a resaltar en rojo por si acaso no, alguien no lo percibió. Acá está el ángulo alfa. No sé si será prudente cambiar el color del marcador para que lo vean mejor. Ahora estoy resaltando en azul. Aquí está el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, dicho en palabras, este ángulo alfa es el que forma el vector peso con el semieje negativo Y. ¿Ok? Lo repito. El ángulo alfa es el que está contenido entre el vector peso y el semieje negativo Y. ¿Ok? Bien. Entonces, ya teniendo claro pues ese detalle de dónde está ubicado el ángulo alfa, entonces ahora sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a ver. Allí lo dice. Apliquemos las ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos con la primera. Sumatoria de fuerza en el eje X. Allí la tenemos. Entonces, la primera fuerza que va en dirección positiva es la F. Por eso yo la anoto aquí con signo positivo.
La otra fuerza que va en la dirección positiva de X es la de 100 libras. Por eso yo la anoto aquí positiva. Y quedaría solamente esta componente, acá donde estoy rayando en rojo en este momento. Déjame cambiar el color para que lo vean mejor. La componente en X es esta línea de color azul que acabo de trazar. Esa sería la componente en X del vector peso. Esa componente, ¿verdad? Por estar acá como un cateto opuesto al ángulo alfa, entonces esa componente viene a ser esta, seno. ¿Ok? Entonces, 300 libras, que es la hipotenusa, por el seno de alfa. Eso me daría la componente en Y. ¿Ok? Entonces, ahí tengo ya todas las fuerzas que actúan en la dirección de X. Todas. Son tres. Tres fuerzas que están actuando en esa dirección. Entonces, seguimos. Allí lo que he hecho es despejar la F, ¿verdad? Despejar F, porque ese es el valor que no tengo. Dense cuenta que 100 ya es un valor numérico. 300 es un valor numérico. Y el ángulo también lo tengo. O sea, de esta ecuación lo único que no tengo es la F. Entonces, bueno, por eso es que la despejo. Y esta F la dejo aquí solita en un miembro de la ecuación. Y todo lo demás lo paso al otro miembro de la ecuación. Entonces, este 300 seno de alfa que está negativo pasa positivo. Aquí está. Y este 100 libra que está aquí positivo pasa negativo. Entonces, efectivamente, esta ecuación está bien despejada. Ahora, lo que he hecho es sustituir los valores. Sustituyo el valor del ángulo, que es 36,87 grados. Efectúo todas las operaciones matemáticas allí y obtengo un valor de 80 libras. Ok, pero ¿qué es lo que significa esa F? Bien, este es el valor que se requiere que tenga la fuerza de fricción para mantener el equilibrio del bloque. Esa es la interpretación de haber calculado esta F. O sea, yo todavía no he contestado la primera parte del problema, que es determinar si el bloque está en equilibrio. ¿Ok? Eso yo no lo he contestado. Estoy trabajando para llegar allá. Entonces, este valor de F que yo he calculado no es una fuerza de fricción, porque dése cuenta que este valor de F yo lo estoy obteniendo es aplicando las ecuaciones de equilibrio. ¿Ok? Entonces, ese valor de F, claro, yo lo estoy asumiendo que es una fuerza de fricción, por eso yo lo estoy agregando allí en el diagrama de cuerpo libre. Pero yo obtuve su valor no con la fórmula de fricción cinética o fricción cinemática, ¿ves? Como la vimos en las láminas anteriores, hace unos momentos. Yo estoy obteniendo este valor de 80 es a partir de las ecuaciones de equilibrio. Ajá, por qué lo obtengo de esta forma? Bueno, porque al aplicarle las ecuaciones de equilibrio, yo estoy diciendo que esa fuerza de fricción debería de alcanzar ese valor de 80 libras para que pueda estar en equilibrio el bloque. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Ves? Estoy calculando cuál debería ser el valor, escúchese bien, cuál debería ser el valor de la fricción para que esté en equilibrio el bloque. ¿Ok? Bueno, eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué viene ahora? El signo positivo confirma que el movimiento es hacia abajo y por lo tanto la fricción es hacia arriba. Ok, eso ya lo habíamos hablado. El signo positivo del 80 libras me lo confirma. O sea que no hubo error en esa suposición allí. Seguimos. Vamos a calcular ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y tenemos la normal que va hacia arriba, en dirección positiva,
y el único que va hacia abajo en dirección negativa es la componente del peso. Esa componente es el coseno del ángulo alfa. O sea, allí la tenemos. De esa ecuación, dése cuenta que este 300 ya es un valor numérico y este ángulo me lo dieron de dato. Entonces, en esta ecuación, la única incógnita es la normal. Por lo tanto, yo la voy a despejar. Entonces, allí en el paso siguiente está despejada, es igual a 300 libras por coseno de alfa. Ahora sustituyo el valor del ángulo, 36,87 grados, y efectúo las operaciones matemáticas. Eso me ha dado 240 libras. Ese es el valor de la normal. Está muy bien. Lo calculé, lo dejo allí porque se lo voy a utilizar ahorita. Entonces, ahora vamos a calcular la fuerza máxima de fricción estática. Es decir, esta fórmula que acabamos de ver ahorita. F sub S es igual a mu sub S por la normal. Entonces ahora yo voy a sustituir los valores porque yo los tengo de datos. Aquí tengo mu sub S, ese es el que voy a sustituir acá en la fórmula. Y aquí tengo la normal y ese es el que voy a sustituir acá en la fórmula. Entonces, procedo a sustituir los valores numéricos, efectúo las operaciones matemáticas y obtengo que el valor es de 60 libras. Entonces, fíjense ustedes el análisis. Esta fórmula que yo acabo de utilizar es para calcular el máximo valor que yo puedo alcanzar de fricción estática. Este es el máximo valor que yo puedo alcanzar. Y ese es el valor que yo puedo alcanzar de acuerdo a las condiciones particulares de este problema. ¿Ok? De acuerdo a las condiciones particulares de este problema. Entonces, ¿qué significa que esto sea lo máximo que yo puedo alcanzar? Bueno, lo que significa es que ese bloque no está en equilibrio, está desequilibrado. ¿Por qué? Porque este 60 es menor que el 80 que yo obtuve ahorita. ¿Ves? Yo acabo de ahorita, a través de las ecuaciones de equilibrio, comprobar que para que el bloque esté en equilibrio, la fuerza de roce debería alcanzar el valor de 80. Y fíjense que cuando yo hago el cálculo, no llegó a 80, quedó por debajo, tiene 60. Entonces quiere decir que el bloque no está en equilibrio. Entonces vamos a hacer ese análisis ahora. Para mantener el equilibrio del bloque se necesitaba una fuerza de fricción de 80 libras, pero de acuerdo a las condiciones presentes, la máxima fuerza de fricción que se puede alcanzar es 60. Por lo tanto, se concluye que no se mantendrá el equilibrio del bloque y este se deslizará hacia abajo del plano inclinado. Entonces, esta explicación necesito que ustedes me la escriban en el examen porque ese es el razonamiento de ustedes y me va a hacer entender a mí que ustedes entienden lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, lo estoy explicando ahorita y lo estoy indicando de una vez. Si esa explicación no está en el examen, tienen puntos menos en esa resolución. Continúo. Hemos resuelto la primera parte del problema, que era contestar si el bloque está en equilibrio. En este caso estamos diciendo que no está en equilibrio y por lo tanto se va a mover. Entonces vámonos a la segunda parte del problema que es calcular el valor de la fuerza de fricción. Como ya sabemos que se está moviendo, entonces la fuerza de fricción que vamos a calcular es la fricción cinética. ¿Ok? Entonces, allí lo dice, calculemos la fuerza de fricción que realmente tenemos presente en este problema, que es la cinética. Esa es la fórmula que acabamos de ver y sustituimos los valores. La normal sigue siendo los 240 libras y el coeficiente cinético, me lo dieron de dato en el problema, es 0,20. Ese es el que estoy sustituyendo acá. Entonces, efectúo las operaciones matemáticas y obtengo un valor de 48 libras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad
la fuerza de roce que yo tengo presente en este problema es una fuerza de roce cinética y que en verdad su valor es 48 libras. De esta forma, yo he contestado entonces las dos incógnitas que me han planteado en el problema. Acá lo indico. El sentido de esta fuerza de fricción cinética es opuesta al sentido del movimiento. Por lo tanto, esta fuerza está dirigida hacia arriba, es decir, en la dirección positiva del eje X. ¿Ok? Bien, hasta aquí el problema ya está totalmente contestado. Sin embargo, yo quise resaltarles algo. Si yo estoy interesado en calcular la resultante de las fuerzas que actúan sobre el eje X, o sea, actúan sobre el bloque en la dirección del eje X, yo hago esa sumatoria y el valor que obtengo pues es una resultante R. Sumo todas las fuerzas que están actuando, la de 100, la componente de 300 y la fuerza de roce. Como yo la acabo de calcular ahorita, que es 48, sustituyo su valor, ¿verdad? Es 48. Me estoy refiriendo a esta fuerza, ¿no? Por si acaso hay alguien que no me sigue. Yo la acabo de calcular y su valor es 48, por eso lo acabo de sustituir acá. Ok, efectúo todas esas operaciones y obtengo que la resultante es menos 32 libras. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el cuerpo no está en equilibrio, porque precisamente la resultante de las fuerzas en X, todas estas resultantes, no es cero, no es igual a cero. Si fuera cero, sí digo que está en equilibrio, pero como fue distinto a cero, entonces no está en equilibrio, está en movimiento. Este valor me lo confirma. Ese bloque va a estar en movimiento. Su valor es 32 libras. Y el signo negativo lo que me está diciendo es que ese vector resultante está actuando hacia el lado negativo del eje X, es decir, hacia abajo. Hacia abajo está actuando este vector R, lo cual me confirma que el movimiento del bloque es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, con esto decimos la dirección R tiene dirección X sentido hacia abajo, me lo indica el signo negativo, hacia abajo del plano inclinado. Por lo tanto, el movimiento del bloque es hacia abajo. ¿Ok? Bueno, de esta manera hemos concluido la resolución del problema y hemos concluido con lo que estaba preparado para la clase de hoy. ¿Ok? El día lunes, hace 2 días atrás, no vimos clase porque había un corte programado de servicio eléctrico por mi sitio de residencia. Eso yo lo anoté en el aula virtual, eso estuvo avisado allí. ¿Ok? Entonces, por ese motivo no hubo clase el lunes. Pienso que podemos recuperar esa clase el próximo viernes, ¿ok? Entonces, bueno, si Dios lo permite, nos estamos reuniendo el próximo viernes. Y recuerden que su próxima evaluación es la semana que viene, ¿ok? Bien, si no hay alguna pregunta, Profe, más o menos los días que va a ser el examen, y creo que jueves jueves y y viernes viernes. o... Sí, jueves y Ok, viernes, para dar más tiempo. ok, vale. Bueno, que Buenas descanse. noches, profesor. Una pregunta. Ajá, dígame. Los temas que incluye la evaluación es este y momento de inercia. Es correcto. Esos son los temas. Ok, chévere. Bien, bueno, que descanse.